Muy buenas, matequimeros. En el vídeo de hoy aprenderemos a representar en la recta real y a ordenar de menor a mayor y viceversa las fracciones. Lo primero que tenéis que interiorizar a la hora de representar fracciones en la recta es que esta debe ser propia. Es decir, que si en un ejercicio os piden representar una fracción impropia, automáticamente tenéis que expresarla como una fracción mixta. Si no recordáis cómo pasar de una fracción propia a una mixta, os recomiendo que vayáis al vídeo que os dejaré en pantalla, donde os explico con ejemplos los distintos tipos de fracciones que existen. Supongamos que tenemos un ejercicio en el que nos piden que representemos 3/5 y menos 7/3. En el caso de la fracción 3/5, como el numerador es menor que el denominador, decimos que es una fracción propia, por lo que representaremos la recta real y nos situaremos en el tramo de 0 a 1. Este se dividirá en tantas partes como indica el denominador, en este caso, en 5 partes iguales. Y por último, empezando desde el 0, nos desplazaremos tantas posiciones como indica el numerador, es decir, 3 posiciones a la derecha. Y aquí es donde pondremos la fracción 3/5. Otro método que podéis utilizar, aunque en mi opinión es más lioso, sería trazando una recta que corta al 0 con cierto ángulo. Luego vamos a trazar otra recta que va a ser perpendicular al 1 y va a cortar a la recta que hemos dibujado inclinada. ¿Para qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque el próximo paso será dividir en partes iguales la recta inclinada, teniendo en cuenta que el punto inicial va a ser el 0 y el punto final va a ser el que ha salido de prolongar la perpendicular que corta a la recta real en el 1. Por último, nos situaremos en el 0, nos desplazaremos 3 posiciones hacia arriba y vamos a trazar una perpendicular a la recta real que va a cortar en un punto que será la fracción 3/5. Vamos ahora a representar la fracción menos 7/3. Que sea un número negativo solo indica que el desplazamiento, en vez de hacerlo hacia la derecha, lo vamos a hacer hacia la izquierda. Identificaremos primero qué tipo de fracción es. Como el numerador es mayor que el denominador, estaremos ante una fracción impropia. Así que, como ya hemos comentado al principio, tenemos que pasarla a fracción mixta, es decir, a la suma de un número entero más una fracción propia. Para ello, ¿qué se hacía? Dividíamos 7 entre 3, nos queda en el cociente un 2 y de resto nos queda 1. Por lo que la fracción mixta de menos 7/3 va a ser igual a menos 2 menos 1/3. Bien, continuamos. Para esta fracción, el tramo que se va a dividir en 3 partes iguales será el que va desde menos 2 a menos 3, puesto que el punto de inicio para una fracción impropia será el número entero que forma la fracción mixta. Y por último, nos desplazaremos una posición hacia la izquierda y colocaremos la fracción menos 7/3. ¿Comprendido? Para el otro método, hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Hacemos una recta inclinada que va a cortar al menos 2. A continuación, haremos una perpendicular que corte en menos 3, la prolongaremos hasta la recta inclinada y dividiremos en 3 partes iguales la recta inclinada. Nos desplazaremos una posición hacia arriba y trazaremos una recta hacia abajo que te va a cortar en un punto con la recta real. Y ese punto va a ser nuestra fracción menos 7/3. Si no trabajáis con papel cuadriculado, una forma para que las partes os queden iguales es midiendo con una regla el segmento que vais a dividir. Esa medida la dividís entre el valor del denominador de la fracción y el resultado os saldrá lo que tiene que medir cada trazo. Por eso es importante identificar cuál es el punto inicial y final. Y antes de continuar, hacemos una breve pausa para deciros que si os está gustando el vídeo y está siendo de utilidad, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para estar alerta del contenido que voy subiendo. Pasamos ahora a explicar un par de métodos que podéis utilizar para resolver ejercicios en el que os pidan que ordenéis de menor a mayor o de menor a mayor un conjunto de fracciones. Para ello vamos a poner un ejemplo y así os va a resultar más sencillo. El ejercicio dice lo siguiente:
Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones. Tenemos un conjunto de fracciones y uno de los métodos que podéis utilizar es aplicando el común denominador. Para ello hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 1, 3, 5 y 6. Y algunos os preguntaréis, bueno, ¿y el 1 por qué? Pues porque contamos con un número entero y ese número hay que pasarlo a fracción. Y tenéis que saber que todo número entero, para pasarlo a fracción, estará dividido entre 1. Por lo tanto, el 3 será 3 partido de 1. Así de sencillo. Descomponemos los denominadores y calculamos el mínimo común múltiplo, en el que se usan los números comunes elevados al mayor exponente y no comunes. Grabaros esa frase porque es fundamental. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 1, 3, 5 y 6 va a ser igual a 30. El siguiente paso es hacer las transformaciones de las fracciones. Los denominadores de todas ellas será 30 y para cambiar los numeradores hay que resolver la siguiente operación. El denominador común se dividirá entre el denominador inicial de cada fracción y el resultado se multiplicará por su numerador inicial. Vamos a transformar algunas para que veáis cómo se hace. Para la primera fracción, sabemos que el denominador es 30 y el nuevo numerador será operando 30 entre 6, que es igual a 5, y este se multiplicará por 5, dando como resultado la fracción 25 partido de 30. Para la segunda fracción se dividirá 30 entre 5, que es igual a 6, y se va a multiplicar por 12. Por lo tanto, vamos a obtener la fracción 72 partido de 30. Y este procedimiento se aplicará en cada una de las fracciones que nos han dado al inicio del ejercicio. Una vez que tenemos ya todas las fracciones transformadas, quedará ordenarlas de menor a mayor, por lo que solo tendremos que observar los numeradores y evidentemente los signos. Recordad que si tenéis en mente la recta real, los valores más pequeños son los negativos y dentro de los negativos, aquellos que estén más alejados del cero son los más pequeños. Una vez que tengáis eso en la cabeza o en un papel en sucio, queda ya el último paso, que es lo que tenéis que poner como solución final. Y será ordenar las fracciones iniciales, no las fracciones transformadas, porque os van a quitar puntos. ¿Cuál va a ser la solución del ejercicio? Pues menos 2 tercios va a ser menor que menos 5 tercios, menor que 5 sextos, menor que 12 partido de 5, menor que 8 partido de 3 y menor que 3. Para el otro método, lo que tenéis que observar primero son los denominadores. Como en el ejercicio pide que se ordene de menor a mayor, los denominadores irán de más grande a más pequeño. Ojo que en los números negativos es a la inversa, lo he explicado anteriormente. El valor será más pequeño cuanto más pequeño sea el denominador. Os voy a demostrar el motivo visualmente. Tenéis una tarta dividida en 4 partes y otra tarta en 8 partes. ¿Qué trozo será más grande? Pues si observáis, la fracción que está dividida en menos partes tiene los trozos más grandes. Por lo tanto, cuanto más pequeño es el denominador, más grande va a ser la porción. Entonces, si os piden que ordenéis un conjunto de fracciones de menor a mayor, tendréis que poner la fracción de mayor a menor denominador, separándolo cada uno con el símbolo menor. Y si os piden que ordenéis de mayor a menor, los denominadores irán de más pequeños a más grandes, separados por el símbolo mayor. Ponemos otro ejemplo y vamos a ordenar de mayor a menor. Bien, tenemos aquí un conjunto de fracciones y como el orden es de mayor a menor, pondremos las fracciones ordenadas con denominadores de menor a mayor. Y si se repiten, entonces compararemos los numeradores. Tendríamos 3 medios mayor que 3 cuartos, mayor que 3 quintos, mayor que 3 sextos, mayor que 3 novenos, mayor que 3 partido de 11 o 3 onceavos, mayor que 3 partido de 15, mayor que 3 partido de 22. Y con esta explicación ponemos fin al vídeo
Espero que os haya servido para resolver vuestras dudas y no tengáis más problemas a la hora de resolver estos modelos de ejercicio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!